Médico del Papa Francisco acaba de relatar los últimos momentos de vida del pontífice. Nos vamos. El médico del Papa Francisco rompe el silencio sobre su muerte. Dicen que el Vaticano calla más verdades de las que predica. Dicen que hay silencios que retumban más fuerte que las campanas de San Pedro. Y esta vez, el silencio se rompió. Una carta filtrada. Un testimonio en voz baja. Y un nombre que por años se mantuvo en las sombras, el médico personal del Papa Francisco. Porque mientras el mundo católico reza por la salud del sumo pontífice, alguien muy cercano al Papa ha decidido hablar. Y lo que tiene para decir, sacude los cimientos del Vaticano. ¿Fue enfermedad, o fue algo más? ¿Quiénes sabían, y por qué se ocultó por tanto tiempo? ¿Está el Papa realmente al borde, o ya cruzó una línea que no nos quieren mostrar? Hay piezas que no encajan, informes médicos que desaparecieron. Cámaras apagadas durante minutos clave. Y una extraña llamada desde Argentina, justo antes del presunto colapso. Hoy, por primera vez, el médico que acompañó a Francisco en sus noches más oscuras, rompe el silencio. Y con él, se abre una puerta prohibida al corazón del Vaticano. ¿Estás preparado para escuchar lo que nunca se quiso revelar? ¿Te atreves a mirar detrás del telón sagrado? Entonces quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir, podría cambiarlo todo. Y antes de seguir, suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí no contamos cuentos. Contamos las historias reales, dolorosas y humanas de quienes viven bajo los reflectores, pero cargan en la espalda secretos que el mundo jamás se atrevió a imaginar. Activa la campanita, porque los próximos minutos te dejarán sin aliento. Este es un capítulo que el Vaticano preferiría que no vieras. Y por eso, estás aquí. Empezamos. Carlos Francisco José Gerardo Bergoglio, el futuro Papa Francisco, nació un 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina. Desde sus primeros días, su vida estuvo marcada por las luchas y sacrificios de una familia humilde de inmigrantes italianos que buscaban en América una vida mejor. Su padre, Mario José Bergoglio, era un trabajador ferroviario, mientras que su madre, Regina María Sibori, una ama de casa devota, formaban un hogar donde el amor y la perseverancia eran los pilares. Aunque su familia era numerosa y su vida estaba lejos de la comodidad, Francisco creció en un ambiente cálido, donde los valores de la solidaridad, la fe y el respeto hacia los demás siempre fueron prioritarios. Desde pequeño, Francisco mostró una curiosidad incansable y una energía desbordante, rasgos que lo acompañarían a lo largo de su vida y que marcarían el tono de su vocación religiosa. Sin embargo, esa energía juvenil no estaba exenta de travesuras, y el pequeño Francisco a menudo se metía en problemas por su carácter vivaz. Esta personalidad extrovertida y un tanto rebelde le permitió conectar con las personas de una manera profunda, lo que más tarde sería crucial para su liderazgo como papa. Su primera escuela fue el colegio secundario de los jesuitas, donde comenzó a nutrir sus primeras ideas sobre la espiritualidad y la educación. Fue aquí donde el joven Bergoglio empezó a soñar con la vida religiosa, pero también donde se dio cuenta de que la fe no podía ser una simple devoción personal, sino algo que tuviera un impacto directo en los demás. Especialmente en los más pobres y marginados. A los 21 años, Francisco sufrió una enfermedad grave, una neumonía que lo dejó en reposo durante meses. Este periodo de convalecencia se convirtió en un momento de introspección profunda. En ese tiempo, experimentó lo que él mismo ha llamado su crisis existencial, una reflexión dolorosa sobre su vida, su futuro y el sentido de su existencia. Fue durante este tiempo cuando comenzó a escuchar con mayor claridad el llamado hacia una vida consagrada a Dios. Su decisión de ingresar a la Compañía de Jesús en 1958 no fue una casualidad, sino una respuesta a la profunda transformación que vivió. Dejó atrás una vida laica llena de oportunidades para abrazar la vida religiosa, eligiendo la Compañía de Jesús por su enfoque intelectual, su rigor espiritual y su fuerte compromiso con la justicia social. Pero el camino de Francisco dentro de los jesuitas no fue fácil. En un país como Argentina, agitado por la política y la polarización ideológica, su vocación religiosa se fue moldeando con el peso de la realidad social que vivía. La figura de su abuela materna fue fundamental en los primeros años de su vida,
transmitiéndole una devoción profunda y el amor por la fe católica. Pero más allá de la influencia familiar, fue la realidad política y social de Argentina lo que definió su visión del mundo. En los años 60, Argentina atravesaba una época de gran agitación política, marcada por dictaduras militares, violencia y una creciente polarización. Este contexto marcó a Francisco profundamente y lo llevó a comprender que la misión de la Iglesia debía estar estrechamente ligada a las necesidades de los pobres y a la defensa de los derechos humanos. Si bien en sus primeros años dentro de la Compañía de Jesús Francisco no era un joven rebeldemente político, su interés por la justicia social fue creciendo. Particularmente al entrar en contacto con las duras realidades que afectaban a las clases más vulnerables de la sociedad argentina. Así, su vocación religiosa no solo se centró en la espiritualidad, sino también en un fuerte sentido de justicia social. A lo largo de su formación, Bergoglio adoptó una postura crítica y reflexiva sobre las realidades del mundo, una postura que luego sería un sello distintivo de su papado. Al convertirse en sacerdote, Francisco no se alejó de la realidad social. De hecho, tomó una decisión que marcaría su vida para siempre: vivir en barrios marginados de Buenos Aires, conviviendo con los más humildes y conociendo de primera mano las dificultades que enfrentaban. Padre Jorge, como ya lo llamaban, mostró en esos años su compromiso inquebrantable con los más pobres, buscando darles voz, visibilidad y, sobre todo, esperanza. Lo que realmente lo diferenciaba era su humildad y su cercanía con la gente. No importaba la clase social o la situación económica de las personas, Francisco se mantenía accesible, dispuesto a escuchar y a aprender. Aquella empatía natural que le permitió conectar con los demás también lo preparó para lo que vendría, un liderazgo marcado por la cercanía y la compasión. Además, su deseo de cambiar las estructuras injustas que afectaban a los más desfavorecidos fue crucial para darle forma a las decisiones que tomaría en el futuro como líder de la Iglesia Católica. A lo largo de su formación, Francisco no solo fue un hombre de fe, sino también un hombre de profunda reflexión intelectual. Estudió filosofía, teología y realizó investigaciones sobre temas sociales y políticos. Esa curiosidad intelectual lo llevó a cuestionar y a profundizar en las bases de su vocación religiosa. La profunda conexión entre la espiritualidad y la justicia social fue el eje de su vida, y fue aquí donde forjó las ideas que más tarde lo llevarían a ser un papa distinto, comprometido con la pobreza y la igualdad. Carlos Bergoglio no fue un joven como los demás. No se conformó con las reglas tradicionales ni con la vida cómoda. Desde su juventud, se reveló como un hombre que iba a luchar por un mundo mejor, por una iglesia que no solo se dedicara a la predicación espiritual, sino que también estuviera al lado de los más pobres, al lado de los que sufren, de los que nadie ve. La humildad, la cercanía con la gente y el compromiso social que forjó en sus primeros años de vida serían la base para el ascenso de Francisco dentro de la Iglesia Católica. Este hombre que, desde pequeño, mostró una inquietud por cambiar el mundo, acabar con las injusticias y cuidar de los más necesitados, llegaría a ser el papa que el mundo no esperaba, pero que necesitaba. Su infancia y juventud fueron las piedras angulares sobre las cuales Francisco edificaría su papado y su vida futura como líder espiritual. Sin embargo, la historia apenas comenzaba. La historia del Papa Francisco, su energía desbordante y su cercanía con las multitudes, siempre fue un ejemplo de vitalidad y compromiso. Desde su ascenso al papado en 2013, su carisma y su incansable dedicación a la Iglesia Católica lo convirtieron en un referente mundial. Sin embargo, el paso del tiempo y las exigencias físicas del cargo comenzaron a hacer mella en su salud, planteando preguntas sobre su futuro y su capacidad para continuar liderando la Iglesia en un momento tan crucial. La enfermedad de la ciática y las primeras señales de alarma. A partir de 2020, el Papa Francisco comenzó a experimentar los primeros signos evidentes de su deterioro físico. La ciática, una afección dolorosa que afecta los nervios de la columna vertebral y las piernas, comenzó a limitar su movilidad. Este dolor no solo afectó su capacidad para moverse, sino que también impactó su habilidad para participar en eventos litúrgicos importantes. En varias ocasiones, se vio obligado a abandonar compromisos públicos debido a la intensidad de su sufrimiento. En un momento especialmente crítico, el Papa confesó abiertamente el dolor insoportable que estaba experimentando,
lo que sorprendió a muchos de sus seguidores y a la comunidad católica en general. Fue un momento de vulnerabilidad rara vez vista en un líder tan enérgico. Su confesión no solo dio pie a una mayor preocupación sobre su salud, sino que también mostró la sinceridad de su compromiso con la misión que llevaba adelante, independientemente del costo físico que le implicaba. En 2021, el Papa Francisco se sometió a una operación en el colon, un procedimiento que requirió una recuperación más prolongada de lo esperado. Durante esos días en el hospital, el mundo entero observó con atención su estado físico. La recuperación fue lenta, y durante el proceso, surgieron dudas sobre si Francisco podría seguir cumpliendo con su papel como líder espiritual a una edad avanzada y con una salud cada vez más quebrantada. Las imágenes del Papa utilizando un bastón y, más tarde, una silla de ruedas, fueron un claro recordatorio de que su cuerpo ya no respondía como antes. Aunque el Vaticano hizo todo lo posible por tranquilizar a los fieles, asegurando que la operación había sido exitosa, el Papa nunca ocultó su fragilidad. Sin embargo, en un gesto de valentía, expresó que el papado no se gobierna con los pies, sino con la cabeza y el corazón, demostrando que, a pesar de las limitaciones físicas, su compromiso con su misión permanecía intacto. A medida que avanzaba en su papado, el Papa Francisco enfrentaba nuevos desafíos relacionados con su salud. En 2023, tuvo que someterse a una cirugía para tratar una hernia incisional derivada de su operación anterior. A pesar de que la cirugía fue relativamente exitosa y su recuperación rápida, la presión sobre su bienestar físico era cada vez mayor. Los rumores sobre su salud se multiplicaron, y las especulaciones sobre su futuro en el papado comenzaron a calar hondo entre los católicos y observadores del Vaticano. El Papa, por su parte, siguió demostrando una determinación inquebrantable para continuar con sus compromisos, pero el peso de los años y de las operaciones se hizo cada vez más evidente. La cuestión de la renuncia por motivos de salud, similar a la decisión de Benedicto XVI en 2013, flotaba constantemente en el aire. Y la posibilidad de que Francisco pudiera llegar a contemplarla no parecía tan lejana. En diciembre de 2024, un incidente en su residencia en el Vaticano marcó otro punto crítico en la salud del Papa. Durante una caída accidental, Francisco sufrió una contusión en su antebrazo derecho, lo que incrementó la preocupación sobre su capacidad para mantenerse activo. Este evento, sumado a las caídas previas y su creciente dependencia de la asistencia médica, despertó una nueva ola de incertidumbre sobre su futuro como líder de la Iglesia Católica. Más tarde ese mismo año, se dio a conocer que el Papa Francisco tuvo que usar un dispositivo auditivo durante la misa de Navidad, un hecho que sorprendió a muchos, ya que nunca antes se había visto al pontífice con tal dispositivo. Este cambio, junto con su dependencia de bastones y sillas de ruedas, provocó una gran reflexión en los católicos y en el mundo entero sobre la inevitable realidad de que el Papa ya no podía continuar con el ritmo que había llevado en sus primeros años de pontificado. A medida que los problemas de salud se acumulaban, el Papa Francisco se vio obligado a hacer ajustes significativos en su agenda. Aquella agenda abarrotada de compromisos internacionales y visitas a distintas partes del mundo, que una vez definió su pontificado, tuvo que ser cuidadosamente revisada. Las audiencias y viajes internacionales, que antes eran habituales, pasaron a ser limitados y muy específicos, con el objetivo de proteger su salud y asegurar que pudiera cumplir con los deberes esenciales de su papado. Sin embargo, a pesar de las dificultades físicas, Francisco nunca perdió su contacto cercano con las personas. Sus encuentros con los fieles, su cercanía con los pobres y su pasión por la justicia social no se vieron mermados por su estado de salud. De hecho, muchos de los que lo rodeaban afirmaban que, a pesar de las limitaciones físicas, su presencia era más poderosa que nunca y su mensaje seguía resonando con fuerza. A lo largo de los años, se habló cada vez más de la posibilidad de que el Papa Francisco pudiera considerar la renuncia debido a sus problemas de salud. Este tema no era algo nuevo para el Vaticano, pues ya había sido planteado con la renuncia de Benedicto XVI, el primero en hacerlo en siglos. Sin embargo, la decisión de renunciar no es algo que se tome a la ligera. La carga espiritual y el peso histórico que implica el papado son consideraciones que nunca dejaron de ocupar el pensamiento de Francisco.
Pero también se encontraba constantemente frente a la realidad de sus propias limitaciones físicas. A pesar de la presión y las especulaciones externas, el Papa Francisco ha seguido demostrando una fortaleza interna que le ha permitido sobrellevar la adversidad. Es un líder que, aun en su fragilidad, ha mantenido su compromiso con la Iglesia y con el mundo, buscando siempre el bienestar de los más necesitados. Sin embargo, el dilema persiste, y la posibilidad de una renuncia, aunque lejana, sigue siendo un tema delicado que, a medida que avanza su salud, se mantiene presente en las conversaciones sobre el futuro de la Iglesia Católica. El Papa Francisco sigue siendo un símbolo de resistencia, de humildad y de liderazgo en tiempos de desafíos. Su salud deteriorada, lejos de restarle poder, ha añadido una capa de humanidad a su figura, recordándonos que incluso los líderes más grandes no son inmortales. Pero su legado puede perdurar más allá de las limitaciones físicas. En el 2025, un acontecimiento inesperado sacudió los cimientos del Vaticano y del mundo entero. El Papa Francisco, un líder caracterizado por su cercanía, transparencia y su firme visión sobre el futuro de la Iglesia Católica, decidió romper una de las convenciones más arraigadas de la institución. Publicar su autobiografía Ope, un libro destinado a iluminar su vida y su visión sobre los momentos que han marcado su pontificado. La sorpresa no solo radica en la publicación misma, sino en la naturaleza de este testimonio, que originalmente habría visto la luz solo tras su muerte. Con esta decisión, el Papa dejó claro que no solo deseaba que su legado trascendiera más allá de su muerte, sino que también quería compartir con el mundo un mensaje personal. Lleno de reflexiones y confesiones sobre su propia fe, luchas internas y los desafíos que enfrenta la Iglesia en el siglo XXI. Desde su lanzamiento en enero de 2025, Ope se convirtió en un fenómeno editorial mundial. Con traducciones a decenas de idiomas y distribuciones simultáneas en 80 países, este libro no es solo una biografía tradicional, es un viaje introspectivo en la vida de Francisco. Es una obra que no se atiene a la estructura cronológica comúnmente esperada en este tipo de relatos, sino que se despliega como un mosaico de recuerdos, reflexiones filosóficas y preocupaciones globales. Todas ellas entrelazadas de una forma que invita al lector a conocer al hombre detrás del líder religioso. Desde las primeras páginas, Francisco se despoja de la solemnidad que suele caracterizar los relatos sobre papas y santos. En su lugar, se muestra vulnerable, real y humano. Habla con cariño y nostalgia sobre su infancia en Buenos Aires, compartiendo detalles de su familia humilde y sus raíces italianas. La figura de sus abuelos inmigrantes, quienes le transmitieron historias de sacrificio y resistencia, tiene un peso significativo en su relato. El Papa recuerda cómo la Segunda Guerra Mundial, que vivió de cerca en su Argentina natal, modeló su visión del mundo, fomentando en él un sentido profundo de justicia social y empatía por los menos favorecidos. Uno de los pasajes más conmovedores del libro es cuando Francisco recuerda su sueño de ser misionero en Japón. Aquella aspiración, que surgió de su deseo de ir más allá de las fronteras del catolicismo europeo y llegar a los rincones más remotos de Asia, fue truncada por problemas de salud. Este fue uno de los momentos más difíciles de su vida, una lección sobre la humildad y el aceptar las limitaciones impuestas por la vida. A pesar de no poder cumplir su sueño, Francisco encontró un nuevo camino hacia el servicio, uno que, según sus propias palabras, Dios había reservado para él. Este momento de autocrítica y reflexión sobre la vida y los sueños frustrados añade una capa profunda de humanidad a su figura, transformándolo en un hombre común que ha tenido que aprender a lidiar con la adversidad y los giros imprevistos del destino. A lo largo de Ope, el Papa se adentra en temas que han sido el centro de su pontificado. Habla con sinceridad de las tensiones internas dentro de la Iglesia, de las resistencias que enfrentó en sus intentos por modernizar el Vaticano y de las dificultades que experimentó al tratar de abordar los escándalos de abuso que han marcado la credibilidad de la institución. En este libro, Francisco no busca eludir la crítica ni la dificultad de estos temas. Por el contrario, los enfrenta con valentía, hablando de las heridas profundas que estos escándalos han causado y de la necesidad urgente de reformas estructurales y espirituales dentro de la Iglesia. No solo se muestra como un líder espiritual, sino como un ser humano que lucha por cumplir una misión frente a fuerzas mucho más grandes que él. Sus frustraciones son palpables,
pero también lo es su esperanza en que la Iglesia puede renovarse y sanar si se mantiene fiel a su esencia. Uno de los aspectos más sorprendentes y que generaron gran discusión sobre el contenido del libro fue su manera de abordar el envejecimiento y las dificultades físicas asociadas a la vejez. En un tono directo y sin rodeos, Francisco reflexiona sobre las limitaciones que su cuerpo le impone cada día. Habla del cansancio constante, las caídas y el dolor que se ha convertido en parte de su vida cotidiana, pero lo hace con una serenidad y dignidad que transmiten una profunda aceptación de la fragilidad humana. Esta parte del libro ha sido interpretada por muchos como un indicio de su posible renuncia. Si bien no menciona explícitamente que su retiro es inminente, su reflexión sobre los años venideros parece preparar al lector para una transición inevitable. El papado no se gobierna con los pies, sino con la cabeza y el corazón, escribe Francisco, sugiriendo que mientras su mente siga clara y su fe fuerte, continuará guiando a la Iglesia. Pero con la conciencia de que el tiempo no perdona a nadie. Este pasaje se ha leído como una especie de despedida anticipada, lo que ha alimentado especulaciones sobre una posible renuncia en el futuro cercano. En términos de su vida personal, Francisco ofrece una mirada íntima y sincera a sus pasiones y aficiones. Es curioso descubrir que el Papa no es solo un líder religioso, sino también un hombre con una profunda admiración por el fútbol, en particular por su amor al Club San Lorenzo de Almagro. Además, comparte su amor por la música clásica, la literatura y hasta revela cuáles son sus películas favoritas, lo que le otorga una humanidad tan distante de la imagen solemne que se suele tener de los pontífices. A lo largo de todo el libro, el Papa Francisco no solo se limita a hablar de su vida, sino que también lanza mensajes poderosos sobre los desafíos que afronta la humanidad en la actualidad. El cambio climático, la creciente desigualdad social, la crisis migratoria y los conflictos bélicos son temas recurrentes, y en cada uno de ellos. Francisco critica la inacción de los gobiernos y advierte sobre los peligros de un mundo cada vez más individualista e indiferente al sufrimiento ajeno. En su enfoque, aboga por una mayor conciencia social y espiritual, invitando a la Iglesia a ser una fuerza activa en la solución de estos problemas globales. Un tema polémico que aborda con franqueza es el papel de la mujer dentro de la Iglesia. Aunque no propone cambios radicales, reconoce que la Iglesia ha sido lenta en reconocer y otorgar roles activos a las mujeres dentro de la institución. Sus palabras reflejan una autocrítica hacia un sistema que ha marginado a las mujeres, pero también dejan entrever la necesidad de un cambio gradual y profundo para que la Iglesia no se quede atrás en los tiempos modernos. El impacto de Ope en la comunidad católica y en el mundo en general ha sido significativo. Mientras algunos ven en el libro un testimonio sincero y conmovedor de un papa que ha vivido su misión con valentía, otros especulan que sus reflexiones sobre la salud y el envejecimiento son un preludio de su renuncia. Sin embargo, más allá de estas especulaciones, Ope se erige como una obra poderosa que refleja la vida, la fe y las luchas de un líder que, incluso en los últimos años de su vida, sigue comprometido con su visión de un mundo mejor. Si Ope marca el principio del fin de su papado o si simplemente es una reflexión sobre su legado, solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, lo que es innegable es que este libro será una huella imborrable en la historia del Vaticano y en la historia de la Iglesia Católica. Durante años, los rumores sobre una posible renuncia del Papa Francisco han circulado en los pasillos del Vaticano, alimentados tanto por la especulación mediática como por observaciones de quienes siguen de cerca su salud y liderazgo. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta inquietud ha alcanzado una intensidad nunca antes vista. La creciente fragilidad física de Francisco, su avanzada edad y ciertos gestos simbólicos que muchos interpretan como señales de una futura dimisión, no han hecho sino aumentar las preguntas sobre su continuidad al frente de la Iglesia Católica. Aunque el Papa ha sido firme en rechazar cualquier especulación sobre su renuncia, las preguntas sobre su futuro continúan. Y es que, desde la histórica renuncia de Benedicto XVI en 2013, el concepto de un Papa que decide abdicar dejó de ser un tema tabú. En su lugar, emergió la idea de que una renuncia puede ser, en ciertos casos, un acto de responsabilidad, una decisión madura ante la creciente dificultad de asumir las inmensas responsabilidades del papado. En este contexto, los rumores de la renuncia de Francisco no han sido ajenos a la observación de hechos concretos.
Uno de los momentos más reveladores que avivaron las especulaciones ocurrió en agosto de 2023, durante su visita a L'Aquila, Italia. Esta ciudad guarda una carga simbólica tremenda para la Iglesia Católica, pues es el lugar donde descansa la tumba del Papa Celestino V, el primero en la historia reciente en renunciar al papado. En 1294. Aunque Francisco insistió en que su visita tenía un carácter exclusivamente pastoral y espiritual, la coincidencia con la visita de Benedicto XVI a la misma tumba en 2009, años antes de su propia renuncia, encendió las alarmas. Para muchos, la visita del Papa Francisco a L'Aquila parecía enviar un mensaje implícito de que él también podría estar preparando el terreno para un eventual adiós. A sus 88 años, Francisco enfrenta desafíos físicos crecientes. Los problemas de movilidad, relacionados con un dolor crónico en las rodillas y las cirugías que ha debido afrontar, han mermado su capacidad para cumplir con la ardua agenda papal. Por primera vez, en la Navidad de 2024, Francisco utilizó un aparato auditivo durante una misa, lo que algunos vieron como una señal de su creciente fragilidad. Además, una serie de caídas menores en su residencia en el Vaticano, aunque no graves, aumentaron la preocupación sobre su bienestar físico. En su autobiografía Ope, publicada en enero de 2025, Francisco compartió abiertamente los retos que ha enfrentado debido al envejecimiento. Reflexionó sobre la importancia de que los líderes reconozcan sus limitaciones, pero enfatizó que su compromiso con la Iglesia seguía firme. A pesar de hablar con franqueza sobre los efectos del envejecimiento, nunca mencionó la posibilidad de renunciar al papado. En entrevistas posteriores, reafirmó su postura de seguir liderando la Iglesia mientras su salud y su mente se lo permitieran, destacando que un papa no gobierna con los pies, sino con la cabeza y el corazón. Sin embargo, la fragilidad física de Francisco no ha pasado desapercibida, y muchos observan que sus decisiones recientes podrían estar preparando el camino para su partida. En particular, los nombramientos de cardenales y las reformas dentro de la curia romana, dirigidas a hacer de la Iglesia una institución más accesible y cercana a los fieles, son interpretados como un intento por garantizar que su visión pastoral sobreviva a su eventual salida. Además, la atención de Francisco a temas sociales urgentes como la crisis climática, la migración y la desigualdad demuestra que está tratando de asegurar que la Iglesia del futuro se enfoque en cuestiones que él considera fundamentales para el catolicismo en el siglo XXI. Aunque las especulaciones sobre su renuncia continúan, lo que resulta más claro es que el Papa Francisco está tomando decisiones estratégicas para que su legado y sus reformas no se desvanezcan con su partida. La pregunta que queda no es si renunciará o no, sino qué tipo de iglesia dejará detrás. Su legado está forjado en las reformas que ha impulsado, en su cercanía con los más vulnerables y en su llamado a una iglesia más inclusiva y menos centrada en el poder y la jerarquía. Su influencia, lejos de depender de su permanencia física en el cargo, parece estar asegurada en la visión que ha sembrado. El futuro es incierto, pero lo que ya es innegable es que Francisco ha marcado un antes y un después en la historia del papado. Su renuncia, si llegara a producirse, podría no ser solo una despedida, sino el cierre de un capítulo que comenzó con la inesperada renuncia de Benedicto XVI y que, en este momento, nos lleva a cuestionarnos no solo sobre el futuro inmediato de la Iglesia, sino sobre el legado duradero de Francisco en la historia del catolicismo. Al final, lo que importa no es cuando Francisco decidirá abandonar el papado, sino el impacto irrepetible que su liderazgo ya ha tenido y seguirá teniendo en la Iglesia. El Papa ha dejado claro que, mientras su salud lo permita, continuará liderando con firmeza, pero también con la conciencia de que un día, tarde o temprano, su tiempo llegará a su fin. La muerte del Papa Francisco será un hito irreversible en la historia moderna de la Iglesia Católica, un evento que no solo conmocionará a los católicos, sino que tendrá un impacto profundo en el mundo entero. Aunque el pontífice aún sigue con vida, su edad avanzada y sus problemas de salud han sembrado un halo de inevitabilidad sobre su partida. Este momento, aunque aún incierto, parece estar marcado por la fragilidad de su cuerpo, ya que sus fuerzas físicas ya no responden con la misma vitalidad de años atrás. Sin embargo, su mente sigue lúcida, y su fe permanece inquebrantable,
lo que deja claro que, aunque su cuerpo pueda fallarle, su espíritu sigue siendo el motor de su liderazgo. La pregunta que todos se hacen no es si llegará el día de su muerte, sino cuándo y cómo sucederá. La figura de Francisco ha sido trascendental, no solo para los católicos, sino también para millones de personas en todo el mundo, independientemente de su religión. Como el Papa de la humildad, cercano a los pobres, a los desplazados, y defensor incansable de los derechos humanos, su influencia ha superado los límites del Vaticano, tocando aspectos clave de la vida social, política y ambiental del siglo XXI. Su fallecimiento no solo marcará el fin de una era, sino también el comienzo de un periodo de incertidumbre para la Iglesia Católica, que deberá lidiar con los desafíos y las complejidades de un mundo en constante cambio. La fragilidad del Papa. En los últimos años de su pontificado, la salud del Papa ha sido tema recurrente de conversación, especialmente entre los círculos vaticanos y los fieles más cercanos. El Papa Francisco, al igual que cualquier ser humano, enfrenta los efectos inevitables de la edad. Los problemas de movilidad, sus frecuentes intervenciones quirúrgicas y las caídas que ha sufrido se han convertido en señales evidentes de que su cuerpo ya no es capaz de resistir las exigencias de su arduo trabajo. Las imágenes del Papa utilizando un bastón o de su rostro marcado por el dolor de las operaciones han sido tomadas por muchos como un recordatorio palpable de que su tiempo al frente de la Iglesia se va agotando. En sus intervenciones públicas, Francisco ha sido transparente acerca de su salud. En una ocasión, durante una entrevista, se mostró consciente de las limitaciones físicas que ha ido acumulando a lo largo de los años, pero reafirmó su compromiso con la misión de la Iglesia, asegurando que su fe seguía intacta y que su deseo de servir no se había apagado. Sin embargo, a medida que su salud ha ido empeorando, el Vaticano ha comenzado a prepararse para lo que muchos consideran inevitable, su partida. La transición en el Vaticano. La muerte de Francisco no solo será un golpe para la comunidad católica, sino también para el Vaticano, que deberá enfrentar la compleja tarea de asegurar una transición ordenada. Aunque la muerte de un papa siempre es un evento triste y doloroso, la Iglesia tiene protocolos establecidos para garantizar que el proceso de elección del nuevo papa, el cónclave, se lleve a cabo con eficiencia y transparencia. Los cardenales, encargados de elegir al sucesor del Papa, han sido llamados a reuniones secretas en los últimos años, en las que han discutido no solo los desafíos que enfrenta la Iglesia, sino también el tipo de liderazgo que la institución necesita para seguir adelante en tiempos de crisis. La figura del próximo Papa ha sido objeto de intensas especulaciones dentro del Vaticano. Algunos creen que la Iglesia necesita un líder más joven, capaz de hacer frente a los retos de un mundo cada vez más secularizado y globalizado. Otros, sin embargo, consideran que lo que más necesita la Iglesia es un líder que continúe con la línea de reformas que Francisco inició, un papa que sea igualmente comprometido con la justicia social, la ecología y la búsqueda de la paz. Cualquiera sea el caso, el futuro papado será, sin duda, una etapa de transición llena de incertidumbre y desafíos. El legado de Francisco, más allá de su salud, de los rumores sobre su muerte y de las especulaciones acerca de su sucesor, lo que queda claro es que el Papa Francisco ha dejado una huella imborrable en la Iglesia Católica y en el mundo entero. Durante su pontificado, Francisco se destacó por su mensaje de cercanía y humildad. Se alejó de los lujos del Vaticano y buscó, desde el primer momento, acercarse a los más necesitados. Su papado no estuvo marcado por la rigidez doctrinal, sino por su enfoque pastoral, su capacidad de escucha y su incansable trabajo en favor de la justicia social. Su mensaje de misericordia y perdón resonó en cada rincón del planeta, haciendo de él un símbolo de la Iglesia para los marginados, los pobres, los desplazados y aquellos que más necesitan de la luz de la fe. Uno de los aspectos más destacados de su legado es su firme compromiso con el medio ambiente. En su encíclica Laudato Si, Francisco hizo un llamado global al cuidado de la casa común, abogando por un cambio en las políticas ambientales y por una responsabilidad colectiva frente a los retos del cambio climático. Este mensaje, que hizo de la ecología uno de los pilares de su papado, perdurará como un testimonio de su visión de un mundo más justo y sostenible. Otro de los legados que Francisco dejará es su enfoque interreligioso. Durante su pontificado,
La Iglesia Católica experimentó una apertura sin precedentes hacia otras religiones. Su disposición para el diálogo con musulmanes, judíos y otros líderes de diversas tradiciones fue un acto revolucionario dentro del Vaticano. La reconciliación y el entendimiento entre las religiones fueron principios clave de su papado. Pero quizás lo más importante de todo fue su lucha incansable por la paz. Francisco fue un ferviente defensor del desarme nuclear, un crítico de las guerras y los conflictos armados, y un apóstol de la paz. Su mensaje de fraternidad universal y solidaridad fue escuchado por millones, y su esfuerzo por mediar en conflictos como el de Israel y Palestina no pasó desapercibido. Cuando llegue el momento de su fallecimiento, la atención del mundo entero se centrará en el Vaticano y en el cónclave que elegirá a su sucesor. En este contexto, los cardenales deberán hacer frente a una tarea extremadamente difícil, elegir al líder que guiará a la Iglesia Católica en un momento de gran incertidumbre. Será un proceso lleno de expectativas, pero también de tensiones, ya que el sucesor de Francisco tendrá la responsabilidad de mantener su legado, pero también de enfrentar los nuevos desafíos que la Iglesia deberá afrontar en el siglo XXI. El perfil del nuevo Papa es incierto. Algunos temen que se elija a alguien que busque revertir las reformas de Francisco, mientras que otros esperan que se continúe con su enfoque pastoral y reformista. No obstante, lo que está claro es que la muerte del Papa Francisco representará un antes y un después en la historia reciente de la Iglesia Católica. El proceso de sucesión será delicado, pero más allá de quien sea elegido, el legado de Francisco permanecerá en cada uno de los pasos que dio para acercar la Iglesia a los más necesitados, para desafiar las normas establecidas y para promover un mundo más justo y fraterno. Su muerte, aunque dolorosa, será también una oportunidad para reflexionar sobre los valores que el Papa promovió, la misericordia, la justicia social, el amor al prójimo y la lucha por la paz. Su vida fue un testimonio de fe, pero también de valentía y determinación. En su partida, la Iglesia perderá a un líder único, pero su legado perdurará a través de las reformas que ha dejado en marcha y los principios que ha defendido hasta el final. Francisco no solo será recordado como un papa, sino como un hombre que, con humildad y coraje, desafió las expectativas y construyó una iglesia más humana y cercana a las necesidades del mundo contemporáneo. Me quedé pensando al escuchar la noticia de este sacerdote colombiano. El impacto y el legado de Papa Francisco se tejen en la historia con hilos de transformación, esperanza y lucha por un futuro más inclusivo, compasivo y justo. Desde que asumió el pontificado en 2013, su presencia ha sido un faro de luz que ha iluminado tanto a los fieles católicos como a aquellos que, sin compartir su fe, encontraron en su figura un defensor incansable de los valores universales. La llegada de Jorge Mario Bergoglio al papado no solo significó el ascenso de un nuevo papa, sino el inicio de una revolución silenciosa que comenzó a cambiar la forma en que la Iglesia Católica se relaciona con el mundo. Su vida y su papado encarnaron la humildad y la valentía, desafiando las normas del Vaticano y posicionándose como un líder cercano a la gente, particularmente a aquellos más desfavorecidos. Papa Francisco rompió con la tradición papal de opulencia, renunciando a los lujos y mostrando una sencillez que se convirtió en su sello distintivo. Decidió vivir en una residencia modesta, viajar en automóviles pequeños y rechazar el esplendor del palacio papal, buscando estar más cerca de las personas comunes. Este cambio de actitud no solo representó una transformación en su estilo de vida, sino que transmitió un mensaje claro: la verdadera grandeza radica en servir a los demás, no en el poder ni en la acumulación de riquezas. El Papa Francisco se destacó por su acercamiento a los más necesitados, a los marginados, a los desplazados y a los olvidados. En sus visitas por el mundo, se inclinó ante los desposeídos, los migrantes, las víctimas de desastres naturales y las comunidades que padecen los horrores de la pobreza y la violencia. En su rostro no solo se reflejaba la compasión, sino una verdadera preocupación por mejorar las vidas de aquellos que habían sido invisibilizados por la sociedad. En sus discursos, Francisco no solo habló de Dios, sino también de la necesidad de construir una humanidad más solidaria. Nos invitó a mirar a nuestro prójimo con ojos de misericordia y a tender la mano a quienes más lo necesitaban. Su mensaje de esperanza nunca estuvo vacío, estaba impregnado de acciones concretas, de gestos sencillos pero profundos,
como cuando se agachaba a besar los pies de los prisioneros, o cuando, en pleno auge de la crisis migratoria, defendió el derecho de los refugiados a una vida digna. Uno de los pilares fundamentales del papado de Francisco fue la proclamación de la misericordia, un concepto que fue central en su misión. Su llamado al perdón y a la reconciliación se materializó con la proclamación del Año Santo de la Misericordia en 2015, un periodo en el cual invitó a todo el mundo, católicos y no católicos, a vivir el perdón y a reconciliarse con los demás. En su visión, la misericordia no solo era un principio que debía predicarse, sino uno que debía vivirse, reflejándose en cada acción cotidiana. A través de sus encuentros con personas afectadas por la violencia, la pobreza y las injusticias sociales, el Papa ofreció un espacio para la sanación. Su gesto de abrazar a los más vulnerables brindó consuelo a quienes sentían que la vida les había dado la espalda, recordándoles que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Otra de las grandes aportaciones de Papa Francisco al mundo ha sido su constante llamado a la protección del medio ambiente. En 2015, con la encíclica Laudato Si, el Papa posicionó el cuidado de la creación como una cuestión ética y moral de primer orden. Francisco no solo denunció la explotación desmedida de los recursos naturales, sino que alertó sobre los peligros del cambio climático y las consecuencias que estas acciones tienen para las generaciones futuras. Su mensaje fue claro: la relación con la naturaleza debe ser vista como una relación de respeto y amor hacia el Creador. El Papa instó a las naciones a tomar decisiones responsables y urgentes para preservar el planeta. Al mismo tiempo, desafió a cada individuo a cuestionar su estilo de vida y a reflexionar sobre cómo sus acciones contribuyen al bienestar de la Tierra. Uno de los mayores legados de Papa Francisco será su impulso al diálogo interreligioso. En un mundo marcado por tensiones religiosas, su vocación por tender puentes entre diferentes comunidades espirituales fue un modelo a seguir. En 2017, su histórica visita a la mezquita de Al-Azhar en Egipto y su encuentro con el imán promovieron un mensaje de paz y unidad entre cristianos y musulmanes, algo impensable hace pocos años. Francisco nunca vio las diferencias religiosas como un obstáculo, sino como una oportunidad para estrechar lazos y fortalecer la fraternidad humana. Lo que distinguió a Francisco fue su capacidad para conectar con las personas de una manera profundamente humana. Su estilo de vida sencillo y su cercanía con la gente lo convirtieron en una figura que no solo inspiraba respeto, sino también amor. En cada encuentro, en cada misa, en cada gesto de su parte, Francisco mostró al mundo que el liderazgo genuino no reside en el distanciamiento, sino en la cercanía y en la empatía hacia las personas. La sonrisa franca de Francisco y su mirada decidida hacia los más vulnerables fueron un reflejo de su corazón generoso. No necesitaba lujos ni adornos para ser un líder. A través de su forma sencilla de ser, se hizo accesible a todos, no solo como líder religioso, sino como alguien que compartía la vida de la gente común. El legado de Papa Francisco trascenderá las fronteras del Vaticano y las generaciones venideras. Su figura quedará grabada en la historia no solo como un líder espiritual, sino como un hombre que cambió la percepción del papado y mostró al mundo cómo una iglesia puede ser más cercana, más humana, más abierta a los desafíos del siglo XXI. Hoy, su legado se mantiene vivo a través de sus enseñanzas, sus gestos, su lucha incansable por la justicia social y el cuidado del medio ambiente. Francisco nos dejó una huella indeleble en el corazón de la Iglesia y en el alma de la humanidad. Su llamado a vivir con humildad, a proteger la creación y a ofrecer esperanza a los demás sigue siendo un faro de luz, guiándonos hacia un futuro de reconciliación, amor y compasión. Aunque su presencia física algún día se apague, su legado sigue brillando, inspirando a generaciones que vivirán por su ejemplo. El mundo, al recibir la noticia de la muerte del Papa Francisco, se sumió en una pena profunda. La figura del Papa, que se levantó en tiempos de crisis, en medio de un mundo dividido y lleno de sufrimiento, ahora nos dejaba, dejándonos huérfanos de una guía que parecía inquebrantable. Las calles de Roma, normalmente llenas de vida, se convirtieron en un lugar de lamento y reflexión. El lamento fue colectivo, universal. Las lágrimas de los fieles no solo caían en la ciudad eterna, sino en todos los rincones del mundo, en todos los continentes. Su partida tocó el alma de millones, dejando un vacío doloroso que parecía insuperable.
Francisco fue un hombre que vivió con un corazón lleno de amor por los demás, siempre dispuesto a tender la mano al necesitado, al oprimido, al abandonado. Con su ejemplo, nos mostró que el verdadero poder radica en servir, en amar sin esperar nada a cambio, en caminar con los más pobres, sin miedo ni vergüenza. Nos enseñó que la vida no es solo una serie de éxitos personales, sino un compromiso con la humanidad. ¿Cómo podemos, ahora que se ha ido, devolverle todo lo que hizo por nosotros? ¿Cómo podemos honrar su legado? En medio del dolor, hay una urgencia que debemos sentir, la necesidad de retribuir todo lo que Francisco nos dio. No solo con palabras, no solo con un monumento o con rituales. La verdadera forma de rendir homenaje a su vida es hacer nuestra parte, todos, en el día a día. Ya no es suficiente con llorar su partida. No es suficiente con sentir tristeza y luego olvidarnos. Él nunca buscó la admiración vacía. Francisco nos dejó un legado lleno de responsabilidad, de acción. Nos dejó una misión, vivir en coherencia con lo que predicó. Amar al prójimo, cuidar del medio ambiente, luchar contra la injusticia social y nunca dejar de ayudar a quien más lo necesita. Si algo debemos aprender de él, es que las palabras se convierten en acción a través del ejemplo. Hoy, les hago una invitación desde lo más profundo de mi ser. Si alguna vez las palabras del Papa Francisco tocaron su corazón, si alguna vez se sintieron inspirados por su mensaje de esperanza y compasión, ahora es el momento de actuar. Es momento de retribuir. Porque su legado no termina con su muerte, sino que continúa en cada uno de nosotros. En nuestras manos está el poder de hacer que sus enseñanzas sigan vivas, en nuestras decisiones cotidianas, en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo cuidamos el mundo que nos dejó. Es hora de poner en práctica los valores que Él nos compartió, de ser personas más generosas, más compasivas, más justas. Les pido que no dejemos que su partida sea solo una tristeza pasajera. Si realmente queremos honrar al Papa Francisco, debemos seguir su ejemplo de amor y de servicio. Debemos comprometernos a hacer una diferencia en el mundo, a seguir luchando por la justicia, a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Su vida fue un testimonio de que una persona puede cambiar el mundo, y ahora nos toca a nosotros continuar su labor. Si este video les ha tocado, si les ha hecho reflexionar sobre la grandeza del Papa Francisco y sobre el impacto que dejó en nuestras vidas, les pido que no se queden en el silencio. Hagan algo con este dolor, con esta tristeza. Suscríbanse a este canal, porque aquí vamos a seguir recordando y homenajeando a Francisco, pero también vamos a seguir llevando sus mensajes al mundo. Vamos a compartir sus enseñanzas, a reflexionar sobre cómo hacer del mundo un lugar mejor. Porque esa es la única manera en que podremos retribuir lo que Él nos dio. Homenajearlo no es solo recordarlo, es actuar. Homenajear a Francisco es seguir su legado, es hacer de este mundo un lugar más humano, más justo y más lleno de compasión. Si alguna vez las palabras de este gran hombre tocaron tu corazón, hazlo ahora. No dejemos que su sacrificio y su amor por la humanidad caigan en el olvido. Te invito a ser parte de este compromiso. Suscríbete al canal, comparte este mensaje, y sobre todo, vive de acuerdo a los principios que Francisco nos enseñó. El Papa Francisco se ha ido, pero su luz, esa luz que nos guiaba hacia la bondad y el amor, sigue brillando.